Continuamos la serie donde estamos prácticamente exponiendo lo que la Escritura enseña con respecto a unos puntos teológicos que durante 1900 años fueron claros para la Iglesia, pero que desgraciadamente en la actualidad no son tomados en cuenta e incluso son dejados a un lado y cambiados por algunos pensamientos de hombres. Es decir, tenemos en el siglo XX y XXI que la filosofía, la psicología ha inundado los púlpitos, sin contar aquellas predicaciones motivacionales en vez de exponer lo que la Escritura habla. Quiero llamar su atención y retomar un poco lo que hablamos la semana pasada con respecto a cómo Dios nos imputa su justicia, cómo somos justificados gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si hablamos del Evangelio, queremos retomar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él dice: os anuncio el Evangelio que les he predicado, y él habla de un Evangelio. Él dice que Cristo murió conforme a ¿qué? Conforme lo antes escrito, y resucitó conforme lo antes escrito, con un solo fin: el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es que se nos imputa ese sacrificio perfecto? Tuvimos que remontarnos a Génesis, tuvimos que hablar de Génesis 3:15, de Génesis 3:21, donde se habla cómo Dios imputa la justicia al hombre que ha pecado, al hombre que ha desobedecido. Y vimos y puntualizamos que para nada, absolutamente nada, se requiere de las obras de los hombres. Es decir, esa justicia imputada a nuestras vidas es por gracia. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es la gracia de Dios a nuestras vidas. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estábamos lejos, el hombre aborrece la ley de Dios. El apóstol Pablo dice: no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado. En maldad me concibió mi madre, dice el salmista. Es decir, cada uno de nosotros, en el momento que venimos a esta tierra, aborrecemos lo que Dios ya ha decretado en las Escrituras, sino que Dios en su gracia y mediante su misericordia lo que hace en la cruz del Calvario para redimirnos. Ahora bien, es Cristo quien lleva nuestras cargas, es Cristo quien lleva nuestras culpas. Él nos redime en la cruz del Calvario. La ira de Dios contra el impío, porque la Escritura dice que Dios está airado con el impío todos los días. Y todos nosotros hemos pecado. Y la ira de Dios hacia el hombre pecador, que era hacia cada uno de nosotros, la recibe su Hijo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto que ya estaba puntualizado desde Génesis 3:15, lo podemos ver en Génesis 3:21, donde se necesita un sacrificio para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Una tipología de aquello que iba a ser el excelso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se visualiza en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver ese patrón donde apunta teológicamente, tipológicamente a Cristo. Y dijimos que hay que dividir acerca de la justicia imputada y hacer un énfasis en diferente aspecto acerca del orden salutis, el orden de la salvación. Y hablamos de Romanos capítulo 8, cómo Dios decreta el orden o establece el orden en que las personas somos salvas, porque está dentro de su revelación. Ahora, vamos a ver si ya hablamos de cómo es la salvación única y exclusivamente por gracia. Quiero hablar lo que nuestros antepasados
bautistas denominaron las marcas de gracia. El tema del día de hoy se llama o se titula Las marcas de gracia. ¿Cómo sabemos que una conversión es genuina? ¿Por qué quiero hablar o por qué hice un paréntesis para hablar de este punto? Venimos, la mayoría de nosotros, de un contexto denominacional donde se enseñó por mucho tiempo y se sigue enseñando desde los púlpitos el decisionismo. ¿Qué es el decisionismo? Se emplea desde la perspectiva carismática y en algunas iglesias bautistas se emplea el hecho de hacerle creer a la persona que repitiendo una oración o tomando su decisión por Cristo es salvo. Solamente ellos dicen que si una persona repite una oración es salva. Frente a eso, hubo personas que se levantaron en oposición frente a eso que estaba dañando la enseñanza de la iglesia, porque muchas iglesias crecieron, pero no creció verdaderamente la iglesia de Cristo. Es decir, el lugar, hablando de templos, de congregaciones, en número fueron bastantes, pero realmente la santidad que demanda las Escrituras hacia aquellos que profesan la fe en Jesucristo era nula. ¿Por qué pasa eso en una iglesia en ese tiempo creciente? Bueno, porque no estaban las evidencias de gracia de una conversión genuina. Se levantan personas en oposición a eso, pero desgraciadamente se cayó en un legalismo. En una posición, teníamos una iglesia liberal que decía, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, si tú ya tomaste tu decisión por Cristo, ya eres salvo. Y en otra posición llegó el legalismo. Y el legalismo imponía cargas a los hombres que ni ellos mismos pueden llevar. Porque cada uno de nosotros, a pesar de ser salvos por gracia, queda remanente de pecado en cada uno de nosotros. Nadie en esta tierra es perfecto. Hubo un solo justo, hubo un solo perfecto, y fue el que fue llevado a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Dentro de esta sala y fuera de esta sala no hay mejor persona que nadie. Únicamente Cristo. Ahora, si nosotros hemos entendido esa diferencia que puede traer confusiones con respecto a esas posiciones extremistas, la posición liberal y la posición legal o legalista, queremos ver qué es lo que la Escritura verdaderamente enseña, cuáles son las marcas de gracia de una conversión genuina. Y para eso, yo quiero que ustedes vayan a la primera conversión de la iglesia, y está en Hechos capítulo 2. Es decir, los apóstoles, está nuestro Señor Jesucristo asciende, los apóstoles van a orar, se reúnen en el día de Pentecostés y caen lenguas de fuego, idiomas, para los que no saben qué significa, eran idiomas esas lenguas, salen y fuera de donde ellos estaban, había personas de distintos lugares y ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios, y esas personas que estaban fuera dicen, ¿no son estos galileos que hablan en nuestra propia lengua? Algunas versiones dicen en nuestra lengua nativa, en otras versiones dicen en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Es decir, eran lenguas que entendibles,
eran idiomas extranjeros. ¿Por qué se sorprenden? Bueno, era muy difícil que una persona en aquel tiempo dominara tantos lenguajes. Ahora, empieza a predicar el apóstol Pedro, empieza a predicar el Evangelio, toma el Antiguo Testamento para predicar el Evangelio, cita a Joel para predicar el Evangelio, y su predicación es respaldada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, de tal forma que la gente expuesta al Evangelio le dice, ¿y qué debemos de hacer? Es decir, ellos están expuestos al Evangelio. Lo que predica el apóstol Pablo les predica acerca de Jesucristo, que fue a la cruz, los culpa por la muerte de Jesucristo, les hace referencia que este era el Cristo. Ellos dicen, ¿qué debemos hacer? Ahora, quiero puntualizar esto a detalle, pero la Escritura dice que de estos varones, la gracia de Dios estuvo con ellos porque fueron salvos. Pero da detalladamente cómo es que estas personas se conducen posterior a su salvación. Y para esto voy a darle lectura a partir del versículo 37. En esta ocasión voy a leer Reina Valera. Versículo 37 del capítulo 3. Al oír esto del mensaje que predica Pedro, se está refiriendo al mensaje del apóstol Pedro, se compungieron de corazón, lo que les acabo de decir, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, los tratan como hermanos. Ya había una compunción, un sentimiento fuerte de pecado. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, griego koiné metanoia, un cambio, les demanda un cambio, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Ahora, quiero ir explicando esto para no demorar posteriormente. Está diciendo bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto ha causado mucha confusión y quiero aprovechar para aclararlo. Cuando está diciendo y recibiréis el don del Espíritu Santo, y muchas personas han pensado que cuando se bautizan es cuando ellos reciben el don del Espíritu Santo. No. Quiero que recuerden ustedes a Juan el Bautista, que dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado, el cual los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Se está refiriendo a esa diferencia, ¿sí? Contextualmente. Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento, y él dice, no, viene uno del cual no soy digno, y él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Hace una diferencia el apóstol Pedro cuando se está refiriendo, arrepiéntase y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando habla del nombre de Jesucristo, no está anulando el bautismo trinitario que manda nuestro Señor Jesucristo, sino recuerden que en ese tiempo había prosélitos siendo bautizados para iniciar en la religión judía, y estaba el bautismo de Juan el Bautista. Es decir, ya había un tipo de bautismo por Juan el Bautista, ya había otro tipo de bautismo que hacían los prosélitos. Los prosélitos eran cualquier persona que no fuera judía, que quería iniciar en el judaísmo, que quería iniciar en el entendimiento de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y estas personas eran bautizadas también. Entonces el apóstol Pedro está haciendo una diferencia contextual a esto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, la diferencia del bautismo de Juan el Bautista y la diferencia de la obra vicaria en la cruz del Calvario. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este texto es muy usado para el paido bautismo, que dice para vuestros hijos, pero recuerden el desarrollo del mismo texto, y al último dice para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Es decir, la promesa es para quien Dios llame. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan, en el capítulo 6, dice, nadie puede venir a mí si el Padre no los trae. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Es decir, cuando Pedro termina su sermón, cuando Pedro termina de predicar y cuando ellos contestan, ¿qué haremos? Cuando el apóstol Pedro sigue dentro, es decir, contextualmente de lo que estaba sucediendo, quizás Pedro le siguió exhortando de alguna forma, o ellos siguieron lanzándole preguntas con respecto a su salvación. Versículo 41, así que los que recibieron, ¿qué? Su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí también quiero aclarar otro punto, estoy aprovechando para aclarar esto. Las personas reciben su palabra, creen en Jesucristo y son bautizadas. ¿Por qué quiero aclarar esto? Bueno, siglo XXI, hay personas que están negando el bautismo. Recordemos al etíope, está Felipe, está el etíope leyendo el eunuco, está leyendo el libro de Isaías. Felipe le enseña que se trata de Cristo y la reacción de él es ¿qué necesito para ser bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Tienes que esperar un momento para ver tu conversión. Vamos a estar viendo cómo te desenvuelves, vamos a ver cómo avanzas, vamos a ver si persistes en algo. No, en ese momento fue bautizado. El bautismo no se le niega a nadie. Cuando uno expone la palabra de Dios, cuando uno predica a Cristo para el perdón de nuestros pecados y la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió para el perdón de nuestros pecados, ninguno de nosotros puede negar el bautismo. Sí me estoy dando a entender la aclaración de todas las doctrinas erradas que pueden existir del versículo 37 al versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por quiénes eran hechas las maravillas y señales? Por los apóstoles. Los apóstoles eran los que hacían maravillas y señales. Hay dos casos en el libro de los Hechos, pero recordemos que no podemos hacer de un texto una doctrina. Y el ministerio apostólico, claro que no está vigente. Si ustedes han ido a una iglesia donde un hombre se levanta diciendo que es apóstol, salgan corriendo de ese lugar. ¿Sí? Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muy bien, de estos textos no está hablando de un comunismo marxista. No está hablando de esto, está hablando en el contexto, según los últimos versos, de la sencillez de corazón con que vivía la iglesia primitiva. Para que ustedes entiendan lo que sucedía cuando fueron convertidos estos 3,000, es lo que sucede cada 8 días con ustedes, cuando ustedes gozosos quieren traer la comida para compartirla con los hermanos. Es lo que sucedía en la iglesia primitiva, es lo que sucedía cuando las personas se convirtieron. No era que
que las personas querían deshacerse de sus bienes y volverse ascetas. No era eso, sino que con sencillez de corazón compartimos lo que tenemos gozosos con nuestros hermanos. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añade a la iglesia. Los predicadores, los pastores, los maestros, obispos, que es una misma persona según las Escrituras. No tenemos que buscar una iglesia de impacto como hoy se dice que se tiene que hacer. No, Dios no nos manda a tener números en cantidades. Dios añade a la iglesia a las personas que han de ser salvos. Ahora, quiero detenerme aquí y voy a relatar de todo lo que expuse 6 puntos, de los cuales ustedes podrán ver, según la iglesia primitiva, según después de la conversión de los 3000, cuáles son las marcas de gracia que tiene una persona que ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Sí. Nosotros hemos oído como lo hizo o como lo hicieron las personas que estuvieron expuestas en el Pentecostés a la predicación de Pedro. Nosotros oímos esa palabra y Dios selló a esos hombres, a esos 3000 conversos, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que da convicción de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado y de juicio. Ellos fueron convencidos de pecado y de juicio de tal forma que ellos dijeron: ¿qué debemos hacer? Ahora, empezaremos con nuestro primer punto. Primer marca de gracia que tiene una persona que verdaderamente se ha convertido al cristianismo. ¿Y por qué estamos aclarando esto? Para refutar categóricamente, al liberalismo que inunda las iglesias, y 2, al legalismo que está avanzando de una forma muy rápida en pleno siglo XXI. Primer marca de gracia: convicción de pecado. Está en el versículo 37. Ellos dicen: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungir en el original griego koiné es katanuso, que quiere decir perforar hasta atravesar, agitar violentamente, herir en lo vivo. Eso es compungir. Repito, perforar hasta que atraviesa. Cuando alguien es convencido de pecado y de juicio por el Espíritu Santo, perfora hasta atravesar, agita violentamente, hiere en lo vivo. Eso es compungir. Las personas que estuvieron expuestas en el Pentecostés fueron compungidas verdaderamente, de tal forma que dicen: ¿qué debo de hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Es decir, hay un genuino anhelo en contra del pecado y a favor de encontrar el perdón de nuestros pecados. Quiero llamar su atención a lo que sucede con el rey David, con Betsabé.
David ve a Betsabé, todos conocemos la historia, y él atrozmente la trae a su aposento, transgrede la ley de Dios, fornica con Betsabé, pero no se queda ahí. Él manda a traer a su esposo y lo manda a matar, lo manda a las líneas de batalla para que muera. Pecó terriblemente David pecó. Y él, inspirado divinamente, narra el Salmo número 51 que ustedes tienen en sus Biblias. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La primer marca de gracia que tiene una persona que verdaderamente ha sido redimida por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es la convicción de pecado. Es la primer marca de gracia, es decir, las personas que hemos sido redimidas nos alejamos de todo lo que no glorifica a Dios. No queremos nada, luchamos con ello, pero no queremos nada que no glorifique a Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Primer marca de gracia, convicción de pecado. Segunda marca de gracia, para los que están anotando, está en el versículo 42 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda marca de gracia, perseverar en la doctrina. Doctrina viene del original griego koine, didache, que significa conjunto de enseñanzas, ¿sí? Didache, conjunto de enseñanzas. Ellos perseveraban en todas las enseñanzas de los apóstoles. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, quiero que me acompañen a Primera de Corintios. Ya están todos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Estamos en nuestro segundo punto, perseverar en la doctrina. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Vosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ahora, la persona es transformada mediante el Espíritu de Dios. La persona tiene convicción de pecado. Hay una convicción de pecado, pero también otra marca de gracia es que la persona que ha sido redimida persiste, persevera, es continua en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Una persona que no ha sido sellada con el Santo Espíritu de Dios no tiene ni tantito interés en las cosas mismas de Dios. Esto abarca dos cosas. La primera cosa que abarca en nuestras vidas, claro está, el estudio de las Escrituras. No hay
no hay una persona que haya sido cambiada por el Espíritu de Dios que no tenga anhelo de conocer las cosas que Dios ya ha dejado. 2, dentro del mismo punto, eso se tiene que volver práctico. Teología sin aplicación no sirve. No tiene nada que ver. Cuando ellos están hablando, perseveraban en la doctrina. En ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. No había un Nuevo Testamento circulando. Es decir, la iglesia primitiva dependía de lo que los apóstoles les decían, de cómo los apóstoles los instruían, de cómo los apóstoles les enseñaban. Los apóstoles fueron expuestos. Ya hablamos de las marcas de un apóstol en alguna ocasión, y una de las marcas es que los apóstoles fueron expuestos directamente a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasó con el apóstol Pedro, del apóstol Pablo, a pesar de no estar en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia dependía de lo que lo instruían los apóstoles, de cómo les decían acerca de lo cumplido y posteriormente de cómo tenía que ser la conducta de cada uno de ellos. Recordemos que una de las cartas que circularon o que fueron escritas en la iglesia primitiva fue la de Santiago, y Santiago habla acerca de la conducta de aquella persona que ha sido redimida. Recordemos que cuando sucede la Reforma y Martín Lutero empieza a ver las verdades bíblicas de la fe, Martín Lutero luchó un poco con respecto al libro de Santiago, con respecto a la interpretación correcta del libro de Santiago, para que no se diluyera y no se confundiera la salvación por gracia y las obras que debe de tener el cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, ¿qué? Como él anduvo. Estas obras no son de la fuerza humana, recalco. Por eso son marcas de gracia. Y para eso vamos a Ezequiel capítulo 36, en el verso 25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y después dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Él pone el Espíritu es el que da convicción de pecado, la primer marca de gracia, ¿sí? Y ese Espíritu Santo, Dios mismo dice en su palabra: y yo haré, repito por tercera vez, y yo haré que andes, que guardes, que pongas por obra mis estatutos. Perseveraban en la doctrina, eran diligentes en la doctrina, eran diligentes en la enseñanza, en el conocimiento de la misma enseñanza. En este caso a nosotros no tenemos al apóstol Pedro, nosotros no tenemos al apóstol Juan, no tenemos al apóstol Pablo, pero Dios usó hombres para que dejaran esas enseñanzas en lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Entonces no es inventar algo nuevo psicológicamente hablando que pueda mejorar nuestra vida o nuestra conducta, no, es acatar esa enseñanza que ya está.
Es estar dentro de los parámetros que Él ya estableció en la Escritura. No es desviarnos a algo nuevo, novedoso, que nos llame la atención o que se sincronice con nuestra mente entenebrecida por el pecado. No, es acatar lo que ya está ahí. Entonces a nosotros nos corresponde escudriñar en las Escrituras aquellas cosas que ya han sido establecidas por Dios para nuestra conducta y nuestra salvación. Es lo que nos corresponde cuando estamos diciendo ellos perseveraban en la doctrina, y si nosotros podemos implicar esto al siglo XXI y nosotros tenemos que perseverar en la doctrina, tenemos que acatar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal está envanecido. Y si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad, el tal está envanecido. Es decir, a nosotros lo único que nos corresponde es acatar lo que ya está en las Escrituras, la enseñanza, la doctrina, el conjunto de enseñanzas, someternos a ellas. Tercer punto, ya vimos, primer punto, convicción de pecado. Tercer punto, perseveramos en la doctrina. Segundo punto. Tercer punto, está en Hechos, en el capítulo 2, verso 42, en el mismo contexto que expliqué al principio, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y después dice, en la comunión unos con otros. Nuestro tercer punto, nuestra tercer marca de gracia es comunión unos con otros. Primera de Juan capítulo 3 verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando se está refiriendo a esto, recordemos que el apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 2 verso 1, dice, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos, y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, pero Él nos dio vida. Y el apóstol Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de esa muerte espiritual en que vive cada persona que no tiene la vida de Dios, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a quienes, en que amamos al mundo, en que amamos nuestros sueños, en que amamos nuestras vanidades. No, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan capítulo 3 verso 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La iglesia primitiva, el texto que leí, Hechos capítulo 2 verso 42, dice que la iglesia tiene convicción de pecado, le pregunta qué debemos de hacer. El apóstol Pedro le responde y dice que ellos perseveraban en la doctrina, segundo punto, y el tercer punto, inmediatamente tenían comunión con los hermanos. No es mentira eso de recibo el evangelio, creo en Dios a mi manera, pero vivo como inconverso y tengo comunión únicamente con los inconversos. Eso no es mentira. Nosotros tenemos comunión con los hermanos. Nos enlaza el sacrificio perfecto de Cristo. Podemos tener muchas diferencias. Quizás la mayoría aquí le va al Chivas y el hermano Adolfo le va al América. Es una gran diferencia. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra vida. Nos une la sangre de Cristo. Quizás a alguien le gusta el béisbol y a otros les gusta el fútbol. Otros prefieren el color rojo y otros el color blanco.
Unos usamos corbata, otros usan moño. Esas diferencias no tienen nada que ver. La sangre de Cristo, la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia visible, tenemos comunión unos con otros. Nos deleitamos en esa armonía de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Cuarto punto, está en el mismo verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El cuarto punto es la oración. Un cristiano, por muy rebelde que sea, un cristiano, por muy indisciplinado que sea, siempre va a terminar clamando a Dios. Siempre. En su aflicción, clama a Dios. Cuando se goza de algo que Dios lo ha bendecido, da gracias en oración a Dios. Tenemos a Dios como nuestro proveedor de todo. Clamamos a Dios en todo. Buscamos esa intimidad con Dios. Necesitamos de esa intimidad con Dios. Una persona que diga ser creyente y que nunca haya pasado por la intimidad deleitosa a los pies del Maestro, es que no conoce verdaderamente a Dios. Y no estoy hablando de esas oraciones místicas que se profesan en el siglo XXI, completamente antibíblicas y que deshonran la santidad misma de Dios. No estoy hablando de esas oraciones groseras de las iglesias apóstatas que le gritan a Dios, le ordenan a Dios. Eso no es oración. Nuestro Señor Jesucristo enseñó el bosquejo de la oración en el Padre Nuestro, la reverencia con que nos tenemos que dirigir a nuestro Dios Padre Santo, Todopoderoso, aquel que nos provee de cada cosa que cada uno de nosotros tiene, aquel que nos da fuerza y salud para seguir adelante, aquel que nos fortalece y nos impulsa, incluso aquel que es tan dueño de todo y tan soberano de todo, que nos libra de la tentación, que nos libra del mal, que nos cuida, que nos protege. Nuestro cuarto punto es la oración. Nuestro quinto punto está en el versículo 43, pero voy a leer del 43 al 47. Estamos en el quinto punto. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría y ¿qué? Y sencillez de corazón. Nuestro quinto punto es el temor reverente que ahora tiene el cristiano, y eso va aunado a la sencillez de corazón. Eso está relacionado con lo que dice Isaías en el capítulo 11, verso 19, donde dice que dará un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de ellos, que quitará el corazón de piedra de en medio de su carne y les dará un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan,
y sean por pueblo y yo les seré por Dios. Un cristiano, un verdadero cristiano, dentro de los estatutos de Dios, dentro de las ordenanzas de Dios, las adopta con sencillez. Se somete con sencillez a la palabra de Dios. Se humilla ante Dios, reconoce la grandeza de Dios. Se conduce ahora con temor reverente. No estoy hablando de un miedo religioso al qué dirán las personas, no estoy hablando de eso. Se confunde muchas veces esa actitud de apariencia de piedad con el qué dirán, cómo me verán, qué pensarán de mí si hago esto, cómo verán si hago aquello. No. Estamos hablando de un temor reverente que nos lleva a una sencillez de corazón de tal forma que cada uno de nosotros vive piadosamente. Es decir, que lo que el cristiano más anhela es complacer a su Señor. Por lo tal, vive con ese temor. Se conduce de la misma forma en público que lo hace en privado donde nadie lo ve. Porque a quien quiere agradar no es al hombre, sino es a Dios. Porque ya hay una convicción, ya hay una convicción de pecado, ya hay una instrucción doctrinal, es decir, con respecto a las enseñanzas. Ya hay un sometimiento a ello. Y nuestro último y sexto punto está en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El sexto punto es alabar a Dios, alabando a Dios. Cuando decimos somos una iglesia bautista reformada y como pilar de la iglesia reformada en el siglo XVI, conocemos el soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. El cristiano, el verdadero cristiano, cambia de centrar su vida en sí mismo, es decir, cambia esa actitud egocéntrica, y ahora el cristiano, con sencillez de corazón, con un temor reverente, alaba a Dios y le da gloria a Dios por todo lo que le da, por todas las bendiciones que Dios trae a nuestra vida, físicas, materiales, espirituales. Tenemos errores, bastante, fallamos muchísimas veces, pero siempre reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida. No es porque cada uno de nosotros sea mejor persona que alguien, no. Es simple y sencillamente la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esas marcas de esa gracia están presentes en nuestro caminar. Hay una convicción genuina, una convicción verdadera de pecado cuando erramos a Dios. El Espíritu Santo, como dice el original griego, koine, compunge, traspasa, nos sacude violentamente, nos hiere en lo vivo. Hay una convicción genuina de pecado. Hay una fidelidad a la doctrina. El inconverso no le importa qué dirá la palabra. Puede tener 100 Biblias en su casa, pero la palabra de Dios no mora en su corazón. El cristiano no. Esas palabras nos aferramos a ellas, nos deleitamos a ellas, agradecidos a Dios por su misericordia, por la misericordia que ha tenido a nuestras vidas. Hay una experiencia genuina de pecado, hay un anhelo por buscar fielmente esa sana palabra, esa sana doctrina. Hay una comunión vigente y constante con nuestros hermanos, a pesar de que podamos vivir alejados. Tenemos el día del Señor para eso,
Venimos juntos, gozosos, para alabar a nuestro Dios, para aprender de su palabra, para convivir unos con otros, seguir adelante en la enseñanza bíblica. El cristiano genuino persiste en la oración, vive humildemente buscando la gracia y el favor de Dios. Conoce que Dios es soberano y está encima de todo, y lo que tenemos que hacer es únicamente clamar a Él. Yo les decía, no hay una sola oración que Dios no me haya contestado. No hay una sola oración que Dios no me haya contestado. Si pedimos, claro, está conforme a su voluntad. Persistimos en la oración. Buscamos fielmente ese momento para estar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y eso produce en nosotros, nuestra quinta marca de gracia, un temor reverente, firme. No al que dirán las personas, sino cómo me estoy conduciendo ante los ojos de Dios. No me importa qué piensan los hombres, a pesar de que Dios demanda que estemos bien con ellos. El que me importa, la verdadera opinión que a mí me importa, es la de Dios. Y eso se va a ver reflejado en nuestra vida diaria. Y claro, concluimos, el cristiano, al único que alaba, al único es a Dios, porque Él es el único digno de toda alabanza. Amén.